Aquí está. Ahora muy bien, hoy vamos a hablar sobre multiplicadores de Lagrange y habíamos empezado a hablar al respecto, o sea, quitamos esto de aquí para que no se vea. Habíamos empezado a hablar al respecto hace de la clase anterior y habíamos visto como cuáles son el tipo de problemas que vamos a ver y habíamos visto este teorema que esencialmente, o sea, cuando digo bosquejo de la prueba, lo único que hace falta es escribirlo un poco más formal porque, mira, yo puedo compartir eso. Todo lo que nos hace falta es formalizarlo un poco porque la idea está aquí, o sea, la idea es, o sea, lo que nos dice es que si C es una curva de nivel de F, entonces el gradiente de F es perpendicular a la curva C, en el sentido de que es perpendicular eh, a la recta tangente en ese punto. Y eso viene del hecho de que en esa dirección la función, dado que esto es una curva de nivel, la función no crece ni decrece, es constante. Y por lo tanto, su derivada direccional es 0 y su derivada direccional es la dirección de la tangente por el gradiente que ya teníamos. Entonces, como les digo, todo lo que nos hace falta ahí sería escribirlo de una manera más formal. Eso ustedes lo pueden hacer, como les digo, la idea ya está ahí. Lo que sí vamos a empezar a ver hoy, o vamos a justificar cómo es que lo trabajamos. Esta era una pregunta que habían hecho la vez pasada. Y vamos, hoy estamos lunes 14. ¿Qué sucede si... de hecho, podemos copiar rápidamente lo que habíamos hecho aquí un par de páginas atrás, que es uno de los problemas clásicos. Ahora borramos lo que no necesitemos. Copy. Uno de los problemas clásicos en... no. En multiplicadores de Lagrange. Bueno, aquí se nos... un par de... O sea, los ejes se nos fueron, pero nosotros decimos, ok, queremos ver cuál es el área máxima de un rectángulo que se puede inscribir en el círculo unitario. Entonces, el círculo unitario, como aquí está puesto, o sea, tenemos un g de x, perdón, que en este caso es x cuadrado más y cuadrado, y vamos a tomar esencialmente la curva de nivel en uno de esa función. Denme un momento, disculpen, que se me olvidó el guantecillo ponérmelo, y si no, a veces como que se hace zoom en ciertas partes cuando yo no quiero. En fin, ¿y cuál es la función que queremos en este caso maximizar? Es el área. ¿Cuál sería el área de ese rectángulo? Donde estamos asumiendo, claro está, que los lados de este rectángulo son paralelos a los ejes. Entonces, si tenemos aquí un punto x0, y0, pues este lado va a ser 2y y este lado va a ser 2x. Entonces, ¿cuál es el área? La función que estamos maximizando, f de xy, que en este caso podríamos llamarle a de xy, pero como vamos a estar usando f y g un montón, vamos a ponerlo como f. ¿Cuál es esta función? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Bueno, el área... 4xy, profe. ¿Perdón? 4xy. Correcto, 4xy.
Entonces, perdón, puse 4y es 4xy. Entonces, en este caso, vamos a tener una, o sea, veamos, abstraigámonos un poco, antes de resolver esta específicamente, abstraigámonos un poco. Entonces, nosotros tenemos en el plano tenemos una curva de nivel esta es nuestra curva de nivel. Esto corresponde a g de x y igual a un cierto c. Y queremos encontrar en esa curva, bajo esto, a esto por cierto, le vamos a estar llamando restricción, porque estamos restringiendo los valores de x y y exclusivamente a los que cumplen esta condición que tenemos acá. Por cierto, si están leyendo libros en inglés, no va a ser restriction, lo que van a encontrar como el nombre es constraint, por si lo tienen. Lo que pasa es que constraint y restriction, aunque tienen un significado ligeramente distinto en inglés, en español las dos se traducen a restricción. Entonces tenemos esta restricción y nosotros tenemos un f de x que queremos, no sabemos si minimizar o maximizar. Básicamente queremos encontrar los extremos en C. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Asumamos que nosotros podemos tomar este bicho y parametrizarlo suavemente a C. Lo vamos a parametrizar por un RDX, perdón, RDT, que es igual a un X en Y más un Y en J. ¿Qué sabemos nosotros de o sea, si nosotros tomamos, digamos, H de T igual a F de X de T, Y de T. ¿Qué sabemos de esta función? Y digamos por nuestro ejemplo, asumamos que en este punto de acá, el que estoy marcando en rojo, que en este punto se alcanza el extremo que estamos buscando, ya sea un máximo o un mínimo, depende de cuál sea el caso. Entonces, este es nuestro X0, Y0, y este corresponde a R de T0. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de H' de T0? Si en ese punto se alcanza el máximo. O el mínimo, o sea, se alcanza un extremo. ¿Qué sabemos nosotros? Cuando aquí, yo sé que no lo estamos, no es que en cada caso lo estamos diciendo, pero lo estamos asumiendo. Siempre, al menos en estas secciones, siempre que no se les diga a priori, asuman que las funciones con las que están trabajando son lo suficientemente diferenciables. O sea, la curva es lo suficientemente suave, f es lo suficientemente diferenciable, es decir, al menos dos veces y posiblemente es infinito. Entonces, Que es igual a 0. ¿por qué? Correcto, ¿por qué? Bueno, suponiendo que esto es dentro de lo que se trabaja en una variable. Correcto, esto es una función en una variable.
y esta función estamos encontrando un máximo dentro de donde está definido. ¿Y qué otra cosa sabemos sobre h' de t0? O en general, ¿qué sabemos sobre h' de t? ¿A qué es igual h' de t en general? A la parcial de f con respecto a x por la total de x con respecto a y, más la parcial de f con respecto a y por la total de y respecto a t. Perfecto. Y nosotros a esto le conocemos otro nombre. Esto es el gradiente de f por r' por r' de t. ¿Y qué sabemos nosotros sobre si nosotros tenemos... Ahora, vean que R no depende de F. R en ningún momento depende de F. R es una parametrización de C. Y si nosotros aquí tomamos, digamos que, imaginémonos que es así este lado. O sea, no hemos dicho nada acerca de los lados. Entonces, asumámonos que, que esta corresponde a R' de T0. Entonces, ¿qué sabemos sobre la derivada direccional digamos que esto también corresponde a la dirección de U? Entonces, ¿qué sabemos sobre la derivada direccional en la dirección de U de G? Okay, vámonos creo que son 2 o 3 para atrás. Aquí teníamos un teorema. Si este punto está en una curva de nivel de f, entonces el gradiente es perpendicular a la curva. ¿Qué tenemos acá? C corresponde a una curva de nivel, en este caso es de G. Entonces, el gradiente de G es perpendicular a la superficie, o dicho de otra manera, lo que tenemos es que esto es igual a 0. Eso es esencialmente lo último que hicimos la clase pasada. Pero nosotros sabemos que U es igual esencialmente a R' de t entre la norma de R' de t. O sea, es una dirección unitaria en la dirección de la tangente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener que delta f, o sea, el gradiente de f por R' de t es igual a 0 y el gradiente de g por R' de t también es igual a 0. ¿Qué podemos? De hecho voy a escribir eso del otro lado porque ya me estoy quedando sin espacio. Tenemos el gradiente de f por R' de t igual 0 y el gradiente de g por R' de t por R' de t igual 0. Aquí lo vamos a hacer en 2 dimensiones, en 3 tiene un poquito más en 3 o más dimensiones el resultado se sigue cumpliendo, pero es un poquillo más truculento de probar. ¿Qué podemos concluir a partir de acá? De hecho, ¿lo escucho? Si se suman o se restan, ya seguiría cumpliéndose lo mismo.
más o menos, pero, ok, ahora volvemos a esto. Lo que vamos a tener a un vector dado, y aquí esto es T0, ¿verdad? Me disculpan, esto es T0. A un vector dado, ay, no se da. En dos dimensiones, a un vector dado, solo hay una recta que es perpendicular a ese vector. En tres dimensiones sería un plano y ahí tendríamos que ponernos un poco más específicos, pero en general en dos dimensiones solo hay una recta y esa recta puede tener solamente dos dimensiones, perdón, dos direcciones, o sea, del punto que tienen en común hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es lo siguiente, lo que estamos diciendo es que el gradiente df es igual a una constante que usualmente se le llama lambda por el gradiente de g. Ahora, resulta que esto se desarrolló primero la teoría en dos dimensiones y Lagrange, por eso es que le decimos multiplicadores de Lagrange, concluyó, o sea, hizo una teoría que ya entra un poco en lo que es geometría diferencial. Cuando vean geometría diferencial van a ver que dentro de ese curso es muy básico, pero no estamos a ese nivel todavía. Entonces, esto se puede, esta fórmula se puede generalizar. O sea, esto es esencialmente decir que el grangiano, que es un operador que define Lagrange, se hace cero en esos puntos donde tenemos el mínimo que se alcanza con respecto eh, a esta función en particular, a la restricción que estamos buscando. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es que vamos a buscar los puntos donde esto de verdad pasa y ver qué podemos hacer. Entonces, muy bien. Veamos que volvamos bueno, una cosa interesante, antes de volver ¿se acuerdan que nosotros teníamos una forma, no sé cómo así, y asuman que no es tan claramente no suave, y que este era el máximo? Bueno, si uno saca la otra F, la curva de nivel de F sobre el máximo de F sobre C, esencialmente hay dos posibilidades, o que se comporte aquí localmente de la misma manera, que sea tangente así, o que sea tangente por fuera. Alguna de estas dos cosas tiene que pasar, o es tangente por dentro o es tangente por fuera, y eso va a equivaler a si lambda es positivo o negativo. Si es por dentro, entonces es positivo. Si es por fuera, entonces lambda es negativo. Punto y ya está. Ahora vamos a hacer justamente el ejemplo con el que empezamos. Nosotros empezamos con la idea esta de tenemos el círculo unitario. Queremos dentro del círculo unitario una caja rectangular con lados paralelos a los ejes. Y habíamos dicho que en este caso, pues de nuestro g de xy es igual a x cuadrado más y cuadrado igual 1. Esta es nuestra restricción. Y f de xy, que es el área 4x por y, esta es la función que queremos maximizar o minimizar. Y pues nos queda lo siguiente, nos queda que queremos
Algo importante es que lambda no puede ser 0. Técnicamente sí podría ser 0, pero ahí se complica un poco el cálculo. Entonces, vamos a asumir en general que lambda no es 0. Por cierto, si lambda es 0 y la ecuación se cumple, entonces ese es un máximo o un mínimo, o sea, es un punto crítico de f sin importar dónde estemos. Ahora, veamos, en este caso, ¿qué es el gradiente de f? No. La derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto a x, 2x en y, más la derivada con respecto a y, 2y en j. ¿Y cuál Profe, es por qué dos X en Y? porque estaba haciendo, La dejé. la dejé. Gracias por... Me gusta. Efectivamente, pensé en algo que era correcto, pero escribí algo que no lo era. Ahora sí, con respecto a f, ¿cuál es la primera derivada con respecto a x? Aquí tenemos f. Bueno, en este caso es 4y en y más 4x en j. Entonces, esencialmente lo que estamos haciendo, lo que queremos es, voy a llevarme esto por el otro lado. Llevamos esto por arriba. Ok, si nosotros estamos diciendo que lo que queremos es gradiente de f igual a una constante por el gradiente de g, entonces lo que vamos a decir es que 2 lambda x es igual a 4y y 2 lambda y es igual a 4x. ¿Qué nos dice esto? Bueno, y podemos decir que lambda en el primer caso va a ser 4y entre 2x, que es lo mismo que 2y por x. Y lambda también va a ser 4x entre 2y o 2y entre x. Pero lambda es el mismo número, ¿verdad? Entonces, lo que esto no nos está diciendo es que... Profe, ¿no sería ¿Perdón? 2x entre y en el segundo lambda? 2x entre y. Sí, perdón. 2x entre y. Entonces, esto nos implica que 2y entre x es igual a 2x entre y, lo cual significa que x cuadrado es igual a y cuadrado y nos devolvemos a la restricción. En este caso, la restricción era x cuadrado más y cuadrado igual 1. Esto implica que 2y cuadrado o 2x cuadrado, como quieran, igual a 1, lo cual quiere decir que y es igual a más menos 1 entre raíz cuadrada de 2 y x es, por lo tanto, más menos 1 entre raíz cuadrada de 2, donde los signos no sabemos si coinciden o no. Pero ¿cuál es la solución entre estas? O sea, aquí como sucede en muchas ocasiones, tenemos varias soluciones, pero hay algunas que por sentido común podemos eliminar. Entonces,
devolvámonos acá. Nosotros habíamos dicho que este era nuestro X0, Y0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tomo el opuesto, pues este esencialmente me va a dar el mismo rectángulo. Entonces yo lo que puedo decir es que X y Y ambos son positivos para estar hablando siempre de este, del que está en el primer cuadrante. Entonces, a partir de ahí, como X0, Y0 está en el primer cuadrante, entonces lo que vamos a tener es que el punto que estamos buscando es 1 entre raíz cuadrada de 2, 1 entre raíz cuadrada de 2, es decir, nuestro rectángulo es en realidad un cuadrado, porque lo que estamos haciendo es tomando el punto a 45 grados o el punto donde X es igual a Y, bueno, así X es igual a Y. Entonces tenemos este acá, este acá, este acá y este acá. Entonces, el rectángulo buscado es un cuadrado del lado raíz de 2. ¿Por qué? Porque este lado va a ser, o sea, aquí tenemos X es raíz de 2 y este lado es 2 X y este lado es 2Y. Entonces, y el área que estamos buscando va a ser 4 por 1 entre raíz de 2 por 1 entre raíz de 2, que es igual a 2. Okay. ¿Alguna pregunta? Ok. Una pregunta interesante, otro ejemplo clásico es, imaginémonos que tenemos hagamos algo que no sea como X más Y o X menos Y, pongamos 3X más 2Y es igual a 5. Entonces, esta es nuestra restricción. Nosotros queremos ver cuál es el punto en este, okay. ¿Cuál es el punto en la recta dada más cercano al origen? Bueno, esta hasta cierto punto es la misma idea que teníamos antes. Porque ¿cuál sería la función que estamos tratando? En este caso no es de maximizar, sino de minimizar. La distancia entre puntos. La distancia entre puntos, ¿entre cuáles puntos? Entre el origen y el que andamos buscando. Entonces es X0, o sea, el punto XY y el punto 00, es decir, nuestro f profe, de XY. Ok,
Aquí les voy a pasar un volado que es muy útil, es muy evidente y de hecho yo he visto en quizzes y en exámenes que algunos de ustedes ya lo usan, pero por aquello, si nosotros estamos hablando de la distancia sería raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Que esto es una posibilidad. Pero si nosotros hacemos f de xy igual a simplemente x cuadrado más y cuadrado, es otra posibilidad. Y es equivalente. El asunto es que hacer las derivadas con este es mucho más fácil que hacer la derivada con este, porque el raíz cuadrado nos va a involucrar el decir, ok, entonces tiro, sería 1/2 por 1 entre raíz cuadrada, x cuadrado más y cuadrado por la derivada de la, no sé, sí, en este caso por la derivada de lo que está dentro de x cuadrado más y cuadrado por con respecto a x o con respecto a y, la que estemos haciendo. Entonces, pero eso, esas raíces cuadradas hacen el cálculo un poco más engorroso. Sin embargo, nosotros sabemos que la función raíz cuadrada es una función monótona, es decir, es una función creciente. Si encontramos el valor mínimo del argumento de esa función, es lo mismo que encontrar el valor mínimo de la función completa. Entonces, sencillamente nos volamos la raíz cuadrada para que sea más sencillo. O sea, no, aquí, esto de hecho se tienen que, siempre que hagan esto, pregúntense, ¿de verdad es equivalente a lo que estoy tratando? O sea, la función original con la función nueva que estoy tratando de minimizar. Usualmente esa es una pregunta sencilla de responder, pero no se les olvide, porque a veces uno hace eso en automático y puede meterlas de andar por saltarse un paso en el que uno se siente un momento y dice, ¿será? En este caso sí lo es. Y pues, si nosotros habíamos dicho que este era nuestra restricción, este es nuestro g, entonces veamos cuál es la derivada de f tomando este como f. Pues sencillo, es 2x en y más 2y en j. Y la derivada, el gradiente de g va a ser 3 en i más 2 en j. Así, nada más. Profe, Ajá. una pregunta. En la anterior, digamos, nosotros solo encontramos que era un punto crítico, no debimos haber probado que era un máximo. Sí, debemos haber probado con un máximo. El asunto es que en este caso, sí, yo me salté el hecho de que deberíamos haber probado que es un punto máximo. Formas de hacerlo: parametrice y saque la segunda derivada para ver que en este caso es negativa, o póngalos. Vean que en este caso, cuando nosotros hacemos el más menos, y lo que nos va a dar son los 4 puntos de los 4 vértices del cuadrado. Pero eso sí nos va a cambiar los valores. Entonces, en este círculo resulta que aquí vamos a tener como respuesta 2, igual que en este punto de aquí, si escogemos menos raíz de 2 y menos raíz de 2. Y por otro lado, raíz, 1 entre raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2, el área nos va a dar negativa, al igual que acá. Entonces, en estos dos nos da negativa, que son los mínimos de la función vista como función, no con la interpretación geométrica que le estamos dando. Y estos son los máximos y esencialmente lo que cambia es el signo. Pero como estamos hablando de áreas en geometría común y silvestre, un área negativa no tiene sentido para nosotros. Pero sí, usted tiene razón, uno debe, o sea, si le preguntan, encuentra el máximo, pues sí, uno debería justificar por qué es el máximo.
aquí de hecho podemos luego ver que este va a ser el mínimo. Aquí nuevamente vamos a tener que 2x es igual a 3 lambda y 2y es igual a 2 lambda, lo cual es lo mismo que decir lambda es igual a y, que a su vez es igual a, y vamos a ponerlo de esta manera, x es 3 medios de lambda. ¿Por qué? Porque acordémonos de nuestra restricción está aquí arriba, 3x más 2y igual 5, entonces vamos a tener 3 por 3 medios lambda más 2 por lambda igual 5. Esto quiere decir que 9 medios más 2 por lambda es igual a 5. 9 medios más 2, eso serían 13 medios. 13 medios lambda es igual a 5, lo que es lo mismo, lambda es igual a 10 sobre 13. Y de ahí tenemos, bueno, eso quiere decir que y es 10 sobre 13. Y aquí vamos a tener uno solo. Y x es 10 sobre 13 por 3 medios. Eso es 30 entre 26. O lo cual es lo mismo, 15 entre 13. Tenemos estos valores. Y ahí podemos ver cuál es la distancia. Pues la distancia va a ser 15 entre 13 cuadrado. Bueno, el f que nosotros estábamos contando es el cuadrado de la distancia. Veamos, 15 cuadrado es 225, 10 cuadrado es 100, esos son 325 sobre 13 cuadrado, que es 169. Este es el valor que tenemos. ¿Por qué sabemos que si es uno solo, no lo podemos comparar con los demás, pero podemos, o sea, no podemos compararlo con los demás extremos relativos que podríamos obtener? Pero podemos compararlo, por ejemplo, con f de 1, 1, que es rápidamente, esto es 2, y 2 es mayor que 325 en 369. O sea, aquí si 2, para que es algo con denominador 169 nos diera 2, tendría que ser, de hecho, ni siquiera mucho más grande, tendría que ser 300 a 338. Entonces, esto sí es ligeramente más grande. Perdón, el valor que tuvimos, 325 en 369, es ligeramente más pequeño que 2. Entonces, este es un mínimo. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Podríamos hacer una calculadora en el examen por si viene un par de números feos como estos. Sí, o sea, una calculadora sí la pueden usar. De hecho, en estos momentos yo asumo que ustedes la usan, puesto que, o sea, yo asumo que los exámenes son libro abierto y pueden usar una calculadora. Lo que yo sé que resulta un poco difícil de probar, pero si me entero, si es contra las reglas, es colaborar entre ustedes a la hora del examen. Antes del examen, ustedes quieren sentarse todos juntos y resolver la lista de ejercicios completa y buscan por otro lado otro libro, otros libros y encuentran otros problemas parecidos. No hay problema, colaboren en eso tanto como puedan, pero a la hora del examen es individual. Individual también quiere decir que no deberían buscar
el ejercicio exacto en línea o usar estos, qué sé yo, online minimizers o cosas así por el estilo. Pero sí, o sea, tener una calculadora a la par por si resulta, la mayor parte de los celulares que ustedes tienen una calculadora que viene con o sea, un app de calculadora. Pueden usar ese y la mayoría de esos tiene funciones de cuentapollos y de científica, nada más cambiándole los settings. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, oficialmente aquí termina la materia del segundo examen, del tercer examen, perdón. El examen que tenemos de ayer en 15, de antier en 15. En todos los exámenes me los han preguntado, ¿qué es lo que entra? Todo lo que esté en la tercera sección. O sea, nosotros dimos 5 secciones en la carta al estudiante, que era topología, diferenciación vectorial, diferenciación en varias variables, después integración múltiple y la última es integración en campos vectoriales. Entonces, todo lo que era topología entró en el primero, todo lo que era diferenciación de funciones vectoriales entró en el segundo y en este entra todo lo que es diferenciación en varias variables, incluido esta idea de multiplicadores de Lagrange. Bueno, y si no hay más preguntas, podemos terminar acá y si hay cualquier pregunta, pues adelante. Yo le había hecho una pregunta, pero no es de la materia, pero no me respondió. No, Es que me estoy quedando sin hojas blancas. Tengo que ir al centro en un día de estos, entonces podría ok, ser no, sí, sí, esa disculpe, yo la vi y se me fue. Yo estoy asumiendo que no todos tienen este tipo, esta es una Android, esta tableta que yo uso es una tableta que usa Android. Yo no estoy asumiendo que todos tienen una tableta sobre la cual pueden tomar notas con bolígrafo, pero, o sea, con un stylus, pero si la tienen, pueden usarla y resolver el examen así, no hay ningún problema. Más bien, para mí hasta mejor, porque usualmente eso no lo tienen que escanear, simplemente lo exportan a un PDF y es mucho más fácil de leer. También, si alguno quisiese, nadie lo ha tratado, creo que en un quiz, alguien hizo un quiz en LaTeX, pero nadie lo ha tratado para exámenes. Si ustedes quieren hacerlo en LaTeX y les da el tiempo para hacerlo en LaTeX, pues adelante, yo, por mí perfecto. Pero si no, pueden hacerlo en papel y lápiz. Pero si a usted le sirve, si usted tiene eh, una tableta en la que pueda resolver directamente el examen ahí, perfecto. bueno, gracias, profe. Es que Ok. látex, digamos que tardo mucho en escribir. Sí, yo No sé, sé que tenga problemas para buscar estos símbolos, pero sí voy a tardar demasiado en escribir. por eso es que uno, o sea, yo ya para épocas del doctorado un par de veces que hicimos este tipo de exámenes qué sé yo, el profesor se había ido a una conferencia, entonces igual era el examen a distancia. Yo sí, algunos sí los resolvía en LaTeX, pero ya para ese momento, viera que uno se vuelve muy ducho y de hecho hasta es más rápido escribir en LaTeX a veces, al menos que se vea bonito. Pero eso es por mucho tiempo de usarlo. Si no, pues háganlo a mano, o sea, pueden hacerlo a mano sobre una tableta, a mano sobre papel y escanearlo, como ustedes quieran, mientras lo que entreguen sea un PDF que sea legible, es aceptable. Ok, gracias, profe. Ok, bueno, Sí, sí. en realidad yo prefiero papel, pero ya me estoy quedando sin papel y no he tenido chance de ir al centro a comprar más. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, pues quedamos acá.
Y nos vemos, por cierto, el jueves, les voy a mandar eso también por el chat. El jueves pretendo empezar un poco más temprano para que tengan los 45 minutos para resolver el quiz al final. Y bueno, fuera de eso, nos vemos. Gracias, profe. ¿Dónde está?